Regresamos con argumentos, seguimos conversando con el profesor Luis Angarita. Estamos haciendo una revisión de las elecciones de medio término en Estados Unidos que pueden implicar en el panorama geopolítico, especialmente acá en Venezuela. Nos preguntamos por el tema de las negociaciones que se han venido realizando entre la Casa Blanca con el gobierno de Nicolás Maduro. Conversaciones que se han producido a lo largo de este año 2022, marcando un hito o una diferencia en cuanto a políticas anteriores por parte de la Casa Blanca hacia Venezuela, un giro completamente diferente. Pero esto también en una coyuntura de la guerra entre Rusia y Ucrania, que obviamente pues también ha llevado a Estados Unidos a buscar resolver el problema de la crisis energética, el tema pues de la falta de combustible, el aumento de los precios de la gasolina, son parte quizá de las preocupaciones que hoy tiene Estados Unidos, especialmente su presidente Joe Biden, y que de alguna manera pues impactan, ¿no?, en las decisiones que están tomando. Y por eso te preguntaba si el resultado de estas elecciones de medio término podrían echar para atrás estos tímidos avances que han tenido estas conversaciones. Yo creo que no. Creo que ahorita el mundo tiene una lectura que va a haber una conversación y una negociación inminente. Lo menciona el representante de la Unión Europea, Borrell, lo menciona el presidente de Canadá, lo menciona Macron ahorita en su encuentro con Maduro, lo anuncia Petro en este convenio y esta firma de Se pone a la acuerdo orden también aquí en Venezuela. se Sí. pone a la orden. Entonces pareciera que todo el mundo tiene la expectativa que la negociación se vaya a reiniciar pronto. Total, que esto implica que la política exterior de Estados Unidos está dispuesta a facilitar todos los recursos necesarios para que esa negociación se dé. Esto implica que todos los actores se comprometen de buena fe a solucionar temas como ayuda humanitaria, temas como reactivación productiva y que probablemente implique la reanudación de producción petrolera, porque Venezuela puede constituirse nuevamente como un proveedor seguro de productos energéticos para Occidente. Bueno, a propósito de lo que usted menciona, vamos a revisar esa foto, ¿no?, ese encuentro o ese saludo entre el presidente de Francia, Macron, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Recordemos ustedes que en un principio, bueno, hace unos años atrás, Macron reconocía a Juan Guaidó como el presidente interino. Ahora los vemos conversando. Parte de los cambios que estamos viendo en la dinámica mundial, esto en el marco de la cumbre, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27. A propósito de esto, bueno, allí Macron y Maduro se dieron la mano. Incluso su par francés señaló que ratificará los compromisos adquiridos por Francia en el Acuerdo de París para encarar el cambio climático. Y en medio de este contexto, pues también se puso allí a la orden con el tema de los diálogos. Los diálogos entre el gobierno y la oposición representada por la plataforma unitaria. Como usted mencionaba, mismo discurso que planteaba una semana atrás el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y tenemos durante todo este año revisando pues estos cambios en el discurso de líderes políticos, la política de aislamiento hacia Venezuela promovida por Donald Trump y pues presidentes como el de Colombia, el presidente anterior, Duque, así como el presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, pues de cercar a Venezuela, de reconocer al interinato, pues al parecer fallaron, ¿no? O sea, es evidente que esta política falló y ahora están buscando otras formas de resolver el problema de Venezuela político, que está entre la plataforma unitaria y el gobierno, y por otro lado, el mundo lo que busca en realidad es perseguir, digamos, sus propósitos, que es el de encontrar un alivio al problema de la crisis energética. Sí, totalmente. El contexto actual es totalmente distinto del de hace 3 años. Las cosas han cambiado. Los gobiernos latinoamericanos han cambiado. En Sudamérica ya uno puede identificar 7 gobiernos de centro izquierda o de izquierda, lo que implica un cambio de sus políticas exteriores, y eso por supuesto da una entrada distinta a la visión del conflicto de Venezuela. La participación de Maduro en la conferencia de las partes del ambiente es una señal que ya hay la libertad de Maduro de participar en foros mundiales, de ser reconocido como el mandatario y que puede representar a la voz de Venezuela, y así lo hace resaltar Maduro en sus declaraciones.
Y creo que, por supuesto, tiene una lectura mucho más precisa de lo que es el contexto geopolítico mundial, en donde va a haber crisis por el precio de alimentos, porque hay inflación a escala mundial, porque hay un conflicto en los mercados energéticos importante y que, vuelvo y repito, la reactivación de la producción petrolera decaída, minimizada, 600, 700 mil barriles de petróleo, un aumento importante de un 80-100% y alcanzar 1,5 millones de barriles es importante no solo para Venezuela, sino para todo el mercado energético mundial. Bueno, y justamente este tema ha sido una de las preocupaciones de Biden y una de las razones por la que ha venido perdiendo popularidad en las encuestas, el tema de la inflación en Estados Unidos, la crisis económica, la crisis energética, el aumento del precio del combustible. Bueno, una cantidad de problemas sobre las que la población estadounidense exige respuestas y que tampoco hemos visto quizá una respuesta contundente en cuanto al plan de acciones de Biden. Pues él ha dicho que estos problemas los están por resolver, que es una crisis momentánea. Sin embargo, la población estadounidense pues día a día ve ese aumento en los precios, una inflación sin precedentes en su historia y que no, bueno, el tema del combustible. Pues entonces, en este escenario se producen estas elecciones de medio término, ¿no? Sí, y en el caso de Estados Unidos importa que llega un presidente con una oferta política distinta, novedosa, reactivar la economía, hacer un plan de inversión para una transición a las energías verdes. Lo llamaban el Roosevelt por plantear un nuevo New Deal que iba a reactivar a la industria norteamericana, sí. Y se enfrenta a un contexto mundial que genera inflación, un contexto mundial que le cuesta el crecimiento económico y y una invasión de Rusia a Ucrania que trastoca todos los planes en materia macroeconómica, en materia de comercio, en materia de finanzas internacionales. Entonces creo que para la sociedad norteamericana el desempeño económico, sobre todo económico, de las políticas de Biden han sido negativas y esto termina siendo una evaluación a estos 2 años de gobierno y por eso las altas probabilidades que los republicanos dominen las 2 cámaras. Ahora, esto en el contexto mundial donde todos los países pues se han visto afectados por esta crisis económica y por el aumento de precios, el tema de la inflación, todo que son consecuencias pues producto de este conflicto entre Rusia y Ucrania en parte porque también cada país pues tiene sus razones particulares y sus problemas particulares, pero que sin duda se han visto y se van a seguir viendo afectados por esta guerra que pareciera no tener un fin cercano. Uh-huh. Sí, y que indefectiblemente afecta a los alimentos, afecta a los cereales, afecta a los productos energéticos. Esto genera insatisfacciones sociales, protestas sociales, generan cambios de gobierno, generan crecimientos de nacionalismos y populismos. No lo vemos solo en América Latina, lo vemos en Europa, lo vemos en parlamentos en Suecia, en Polonia, en Hungría. Hubo cambio de gobierno en Italia precisamente por quejas económicas y creo que el más sonado termina siendo toda la crisis política que está viviendo el Reino Unido con 3 primeros ministros en este año. En los últimos procesos electorales lo hemos visto en Latinoamérica y lo hemos visto en el mundo, que los partidos de gobierno están perdiendo esos procesos electorales. Bueno, vamos a ver qué se avecina también para Venezuela, donde las cosas no parecieran ir por ese mismo camino. Y eso también lo vamos a estar evaluando en parte, qué le pasa, qué falla dentro de la oposición venezolana, aunque muchos ya tienen parte de esas respuestas. Nosotros nos vamos a la pausa. Recuerda que sus preguntas también son importantes para nosotros. @rosa_periodista es mi cuenta en Twitter y en Instagram. @argumentos_gb en Twitter y @argumentosgb en Instagram. Ya regresamos con más. No se aparten.